Asesinatos, robos, imposiciones religiosas, tiranía, esclavitud, opresión y genocidio. Esto es lo que mucha gente cree que hicieron los españoles a su llegada a las Américas. Esto es lo que la leyenda negra nos ha hecho creer. Pero solo hasta hoy. Bienvenidos de nuevo. Soy Español Decente y hoy descubrirán la verdad detrás del tópico «Los españoles cometieron un genocidio en América». El vídeo de hoy lo he estructurado en 3 partes. La leyenda negra, datos de América y por último, los 3 argumentos que no podrán rechazar. Así que quédense hasta el final para descubrirlos. Bien, ahora imagínense por un momento que son ustedes unos muy importantes y patrióticos ciudadanos holandeses del siglo XVI. Mejor aún, imaginen que son ingleses. Ustedes obviamente desean la mayor de las grandezas, que su nación sea la primera potencia económica, territorial y religiosa del mundo entero. Pero, hay un grave problema. Más al sur, el matrimonio de los reyes católicos creó una nueva potencia europea. Españoles se hacen llamar, y ahora, después de llegar a las Américas, han creado un imperio que se está expandiendo a una velocidad absurda por el continente más rico del mundo. Algunos dicen que estamos en el siglo de oro español, y por si eso no fuera suficiente, los muy blasfemos no reconocen la nulidad del matrimonio de nuestro rey Enrique VIII, ni tampoco su estatus de cabeza de nuestra recién creada Iglesia Anglicana. ¿Y encima se jactan de ser orgullosos católicos? No, dirían, esto no puede ocurrir. Gran Bretaña debe ser hegemónica en todas las Indias, y hay que evitar a toda costa que esos españoles se conviertan en un monstruo al que jamás podremos derrotar. Esta es la leyenda negra española, el arma que utilizaron nuestros adversarios políticos, comerciales y religiosos para mermar y desacreditar toda nuestra obra a los ojos del mundo entero. El historiador Manuel Fernández Álvarez hace una definición perfecta de este término que tanto he utilizado, y dice así: la leyenda negra es una cuidadosa distorsión de la historia de un pueblo, realizada por sus enemigos para mejor combatirle, y una distorsión lo más monstruosa posible, a fin de lograr el objetivo marcado, la descalificación moral de ese pueblo, cuya supremacía hay que combatir por todos los medios. Este relato ha llegado hasta nuestros días, y precisamente hoy vamos a desmontar una de sus más extendidas patas, el genocidio en las Américas. Entremos ahora en el segundo bloque, los datos de América. Para empezar, recuerden que estamos en el siglo XVI, en un contexto en el cual estaba socialmente aceptada la pena de muerte, la esclavitud o incluso en algunos casos la tortura. Así que absténganse de hacer juicios de valor precipitados comparando lo socialmente aceptado hoy en día. En 1492, con la llegada de Colón a América, 2 mundos distintos se encontraban por primera vez, en un hito que marcaría un antes y un después de la historia. La leyenda negra, alimentada por autores como David Stannard con su libro El Holocausto Americano, la conquista del Nuevo Mundo, propone que los españoles fueron unos tiranos y genocidas que aniquilaron al 90% de la población nativa americana, y respalda esta afirmación con un dato objetivo, que la población india descendió drásticamente tras la llegada de los españoles. Según el demógrafo polaco Ángel Rosenblatt, la población indígena de lo que hoy en día conocemos como Hispanoamérica en 1492 era de 13 millones de indios, que suponían el 100% de la población. En 1940 había 16 millones de indios, pero solo suponían el 6% de la población. ¿Cómo se explica esto? Pues primero, debemos conocer cuál fue el objetivo principal que tenían los españoles en América. Les ilustraré contándoles una cortísima anécdota. En 1495, la reina Isabel la Católica tuvo que intervenir para impedir que Cristóbal Colón, de vuelta de su segundo viaje, vendiera como esclavos a unos indios que había traído consigo. En 1501, se reconoció que los habitantes de las recién descubiertas tierras eran libres súbditos de la corona y con derecho a la protección por parte de esta. Además, se establece que la principal labor y objetivo de esta institución ha de ser la evangelización de todas las poblaciones del Nuevo Mundo. Y mientras los ingleses se dedicaban a perseguir nativos en sus colonias, en la América española, Fernando el Católico legalizó el matrimonio entre castellanos e indígenas. Esto es precisamente lo que explica que 500 años después, en la grandísima mayoría de países hispanoamericanos, la población de ascendencia indígena es el grupo étnico mayoritario,
con varios países como México o Ecuador superando el 80 y pico % entre mestizos y amerindios. Pero pongamos esto en perspectiva. Comparemos ahora datos de países hispanoamericanos con el del colonialismo inglés y veamos el porcentaje de mestizos que allí hay. Para ello me he tomado la molestia de hacer esta tabla. Verán la fuente de los datos por algún lado de la pantalla y ahora les voy a dejar unos segundos para que analicen el contenido y saquen sus propias conclusiones. Vean, con estos datos no pretendo defender la postura de que los españoles no asesinaron, violaron o robaron, porque esto, señoras y señores, ocurría en cada rincón del planeta Tierra y no éramos la excepción. Lo que pretendo argumentar es que no hubo ni una sola potencia que diera mejor trato a los nativos de los territorios a los que llegaban que los españoles. Y sí, seguro que hubo ingleses que se preocuparon por los derechos de los indios, de igual forma que hubo españoles que abusaron de ellos. Así que por favor, no tergiversen mis palabras. Y ahora ustedes me dirán con mucha razón, pero oiga, sigue sin explicar el dramático descenso demográfico de los indios después de la llegada de los españoles. Sí, y yo les diré. Miren, la verdad es que cuando llegaron los españoles llevaban consigo enfermedades desconocidas para aquellos indios, a los que las epidemias hicieron gran mella en tiempos en los que la medicina estaba aún por descubrir. Un ejemplo documentado fue la muerte de más de un tercio de la población de Tenochtitlán en 1520 a raíz de una viruela importada desde España por un tripulante de la nave de Pánfilo Narváez, que por cierto, hablando de esta ciudad, fue tomada velozmente por Hernán Cortés y un puñado de hombres, no solo por la enfermedad, sino que también porque muchos indios se pusieron del lado español por el trato cruel y sabiendo el horrible final que les esperaba con los aztecas. Pero eso es otro vídeo. Las epidemias de sarampión, viruela, tifus, escarlatina, gripe, difteria, tuberculosis, sífilis y muchas más tuvieron consecuencias letales e impredecibles en pleno siglo XVI. Pero aún así, las enfermedades también afectaron a los propios españoles, y a pesar de que muchos de ellos murieron, el número de nativos que murieron es mucho mayor debido a que los nativos eran muchos más, por no hablar de que los indios ya se mataban entre ellos e incluso ofrecían sacrificios humanos con relativa regularidad. Con esto dicho, si aún dudan y creen que los españoles fueron unos despiedados genocidas, les voy a dar 3 argumentos prácticos que no podrán rechazar. El primer argumento, el desigual número de población. Es sencillo, demasiados indios para tan pocos castellanos. Se sabe que en las décadas posteriores al descubrimiento partieron alrededor de 200.000 españoles hacia las Américas, pero de forma gradual, no de golpe. Y además, una proporción significativa de ellos eran religiosos. ¿Cuántos indios habíamos dicho que había en América? ¿13 millones? ¿Ustedes realmente piensan que unos cuantos miles de españoles se podrían haber cargado tan felizmente al 90%, es decir, a 11 millones y medio de indios, en tan solo unas pocas décadas? No. O su juicio está distorsionado o realmente los españoles eran una especie de semidioses invencibles. Sí, éramos buenos, pero a tanto no llegábamos. Segundo argumento, ningún imperio que se precie quiere territorios despoblados, porque no sirven para nada. Un territorio vacío sería inservible, por muchos recursos naturales que tenga. ¿Qué vas a hacer? ¿Embarcar en un viaje de 2 meses por el traicionero Atlántico a decenas de miles de familias ya acomodadas en España para que se hagan cargo de toda la riqueza que había en América? La idea de ir a evangelizar un continente y llegar y aniquilar al 90% de la población es absurda y no tiene sentido. Y tercer argumento, la enorme extensión de los territorios españoles. Los dominios que teníamos en América distaban de punta a punta 12.000 kilómetros. Es totalmente descabellado pensar que unos miles de soldados españoles pudieran haber masacrado a todas las tribus de norte a sur. Y a propósito de la extensión del imperio, también teníamos territorios en Asia, Oceanía y luego África. ¿Qué pasa? ¿Que solo existe la leyenda negra en América o qué? Miren, lo que más me apena de la leyenda negra no son las mentiras, calumnias y humillaciones que ha sufrido España a lo largo de los últimos siglos. Lo que más me apena es que los españoles tenemos un complejo de culpa, que nos avergonzamos de nuestras raíces y de nuestro pasado. Lo que más me apena es que los propios españoles nos hemos creído la leyenda negra. Y este era mi mensaje. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Hasta luego.